Hola, muy buenas mi gente, aquí les traigo un nuevo capítulo de esta teoría, espero que les guste. Capítulo 2. En ese momento Shockwave llegaría a lo que parecía ser una base militar, donde después él diría vaya, tenía tiempo que no veía lugares como este, bueno aunque su tecnología sea muy primitiva eso tiene arreglo, en eso Shockwave se adentraría en ella y lograría pasar desapercibido por la seguridad de ese lugar, pero al mismo tiempo él mataría a todos los soldados de esa base así impidiéndoles pedir apoyo de alguna otra base cercana, también en ese momento. Shockwave investigaría un poco más sobre los acontecimientos de los últimos tiempos y se daría cuenta de que en la Tierra ya no existían Autobots, a lo que después él diría, así que después de todo estos humanos comenzaron a darle caza a quienes fueron en algún tiempo sus defensores, vaya que repugnantes seres, ahora entiendo cómo seguramente se sintió ese demonio, ya que pasó por la misma situación, pero bueno, eso también les sucedió por defender a débiles, y solo los más fuertes sobreviven, así transcurrieron 4 años donde Shockwave logró obtener suficiente armamento y tecnología con la que pudo construir un traje, algo similar al de Robocop, pero también con la tecnología que obtuvo pudo crear lo que parecía ser un prototipo de lo que alguna vez fue el cuerpo de un Decepticon, mientras tanto con el mundo sobrenatural, las cosas habrían cambiado ya que el chico llamado Kiryu, quien en un principio había parecido ser un buen candidato a ser el nuevo Sekiryute, había causado un gran cambio, además de que él había engañado a las chicas Gremory, además de que salió a luz su verdadero rostro, con Circe él estaría en su escritorio mientras decía, maldito Kiryu, como fui tan ciego para creer que él sería mejor que Issei, a lo que después él diría, lo siento mucho Issei, en eso entraría Greithia, a lo que él diría, Greithia, ¿cómo va la búsqueda de Issei? A lo que después ella diría, aún no hay noticias de Issei, en eso Circe diría con una cara deprimida, ya veo, sigan buscando, a lo que después ella diría sí señor Circe, con las chicas Gremory, Rias y las demás habrían ido a la casa de Issei, ya que como sus padres no estaban, porque se habían ido de vacaciones a un crucero de 2 años por su aniversario de pareja, y ellas arreglaban para que no se llenara de polvo, además tenían la esperanza de que Issei algún día regresara, en eso Rias iría al cuarto de Issei y se recostaría en su cama, mientras sostenía un cojín, y en eso ella derramaría una lágrima y diría, Issei, mi querido Issei, lo siento mucho, regresa por favor, con Shockwave, él estaría en una base secreta que creo en el desierto, a lo que después él estaría monitoreando su computador, en eso él diría, maldita sea, aún con todo lo que pude adquirir, no he logrado conseguir una fuente de poder para mi nuevo cuerpo, en eso él estaría observando un enorme cuerpo robótico, a lo que después él diría, espera, antes de que ese humano muriera, me dijo que en este mundo existen otro tipo de seres, en eso él pensaría, eso es, por lo que pude observar, ellos hacen uso de lo que se conoce como magia, pero también es el sustento de su poder, y si aplica lo mismo, eso tal vez podría servir como una fuente de poder para mí, a lo que después él haría una investigación en los recuerdos de Issei y podría observar que la mayoría de esos seres se encontraban en Japón, a lo que después diría, si consigo por lo menos capturar a unos cuantos y hacer un análisis de sus energías, podré crear una fuente de poder que sustituya el Energon, aunque sea temporalmente, hasta que encuentre Energon, a lo que después él diría, pero ¿de qué manera podré encontrarlos? En eso Shockwave pensaría, tengo el cuerpo de ese humano y por lo que vi ellos intentaron asesinarlo, tal vez si me hago pasar por él, ellos traten de atacarme y así podré capturar a unos, en eso. Shockwave pondría una sonrisa, mientras tanto con el mundo sobrenatural, el séquito Gremory estaría en la sala del club del ocultismo, mientras que ahí se notaba un ambiente bastante por los suelos, ya que Rias estaba con la mirada perdida en su escritorio, preguntándose dónde podría estar su Issei, al igual que Akeno, Koneko, Asia, Zenobia, Irina, Ravel, incluso Sona, Tsubaki y Yasaka, ya que después de todo ella también se había enamorado de Issei y se arrepintió de lo que hizo, mientras que por un lado Kiba y Gasper estarían arrepintiéndose de lo que le hicieron a su amigo y senpai, en eso apareció un círculo mágico, del cual saldría Circe y en eso las chicas reaccionarían, ya que él les había dicho que comenzarían una investigación para saber dónde podría estar Issei, lo que hizo que ellas tuvieran la esperanza de que Circe les dijera algo sobre Issei, a lo que Rias diría Onisama, en eso todos se colocarían de pie, a lo que Circe diría, hola Rias, en eso ella diría, ¿has averiguado algo de Issei? A lo que después él negaría con la cabeza
y diría, no hemos podido localizarlo, incluso investigamos el lugar donde Kiryu lo llevó, pero no encontramos nada. En eso Zenobia diría, ese maldito, no sé cómo pude ser tan ciega para creer que sería un mejor padre para mis hijos, y gracias a él, la persona de quien de verdad yo amaba, ya está muerto. En eso las demás chicas dirían algo similar, a lo que después, Kiryu aparecería y diría, no es de buena educación hablar de alguien a sus espaldas. En eso miraría a Rias y diría con un tono burlón, hola mi amor, a lo que después ella diría, no soy tu amor, yo solo le pertenezco a mi querido Issei, a lo que después él diría, eso no dijiste cuando me diste lo más preciado para ti, al igual que ellas señalando a las demás, así que eso significa que ya eres mía. Ante esto todas las chicas se molestarían, pero a la vez estarían tristes, ya que ellas le habían dado lo más preciado para ellas, y aunque en un principio ellas pensaban que lo hacían por amor, al final se dieron cuenta que fue con la persona equivocada, y cuando vieron la verdad, se arrepintieron de que no fuera con la persona que de verdad las amó, no solo por su cuerpo sino por quienes eran y quien les brindó su apoyo, a lo que después Circes diría, maldito cómo te atreves a hablarle así a mi hermana. En eso Kiryu diría, ¿por qué te molestas cuñado? A lo que después Circes miraría esto con impotencia y enojo, ya que no podía hacer nada, porque Kiryu había envenenado a su hijo poco después de darle el guantelete y solo él tenía la cura. Mientras tanto en la ciudad, en un callejón un portal se abriría y de ahí saldría Shockwave, a lo que después él diría, así que esto es Japón, vaya no tiene mucha diferencia con el mundo, pero supongo que algo a favor es que ellos tienen tecnología que no es como la otra, eso tal vez me sirva para hacerle mejoras a mi cuerpo. En eso él se pondría en marcha a la casa de Issei, a lo que después él llegaría y diría, así que aquí vivía este humano. En eso él entraría y observaría la casa, a lo que después él miraría una foto y diría, bien supongo que al tener su cuerpo deberé actuar como él, vaya que fastidio, pero bueno supongo que es un pequeño precio por tener un cuerpo humano. Hablando de eso, creo que dormiré un poco, maldita sea hasta incluso ya tengo sus malditas necesidades, creo que será mejor que me apresure a crear mi cuerpo, si no esto se me hará un mal hábito, a lo que después él se iría al cuarto de Issei y dormiría. Al día siguiente, Shockwave despertaría y diría bien hoy iré a explorar la ciudad, ya que nunca he visto a ese tipo de seres, entonces no sé si actúen como los demás humanos o sean diferentes, a lo que después Shockwave saldría de la casa de Issei e iría a la ciudad. Tiempo después las chicas irían de nueva cuenta a la casa de Issei, a lo que después entrarían y después ellas comerían algo. En eso Asia se levantaría y después ella estaba a punto de ir al cuarto de Issei, pero en eso, ella vería que la foto de la familia de Issei estaba acostada. En eso ella la tomaría y diría, Akeno-san, a lo que después ella diría, ¿qué ocurre a Asia? En eso ella le diría, usted acostó esta foto cuando limpiamos la casa, a lo que después ella diría, no, yo puse de pie todas las fotos cuando limpié esa mesa, a lo que después ella diría, es extraño, porque está acostada entonces, a lo que después Rias al oír eso diría, ¿de qué hablas Asia? A lo que después ella diría, las fotos normalmente están de pie y esta foto estaba acostada. Ante esto Rias se levantaría rápidamente de su silla y después diría, ¿estás segura Asia? A lo que después ella diría, sí presidenta. En eso Rias se sorprendería, a lo que después Rias subiría rápidamente al cuarto de Issei, seguida de las demás, y al entrar, todas estarían impactadas, ya que la cama de Issei estaba deshecha, a lo que después Rias diría con felicidad, Issei durmió aquí. En eso Akeno diría, tranquila Rias eso no lo podemos asegurar, a lo que después ella se acercaría y tomaría una de las almohadas de la cama de Issei y la pondría en su rostro y diría, si es de Issei. Ante esto todas se sorprenderían pero al mismo tiempo se pondrían felices, pero al mismo tiempo recibirían una llamada de Sona quien les diría, que necesitaban ayuda, a lo que después Rias diría, no dejaremos pasar esto por alto, si Issei estuvo aquí, debemos buscarlo para pedirle perdón una vez que terminemos con ese demonio, a lo que todas dirían que sí. Tiempo después Shockwave iría caminando por la calle y en eso él escucharía un gran alboroto, a lo que después iría a observar de qué se trataba, a lo que después él vería como los del séquito Gremory y el séquito Citri estarían peleando contra un demonio renegado.